Hoy a las 2 de la tarde será la última oportunidad para que se defina si se aprueba o no el proyecto que pretende regular, despenalizar el consumo de marihuana recreativa en Colombia. Uno de los principales impulsores de esta iniciativa, que además es proyecto de acto legislativo, es decir que ha dado 2 vueltas en el Congreso, este es el 8º debate, es el representante de la Cámara del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Representante, buenos días. Ricardo, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted, a la mesa de trabajo de Blue y por supuesto a toda la audiencia esta mañana. Antes que nada, para ubicar a la gente, antes de hablar de la zambra de anoche, como decían los viejos reporteros, quisiera que les explicara a los oyentes qué significa este proyecto. A partir de su eventual aprobación, ¿qué se podría hacer en Colombia con la marihuana? Ricardo, nosotros lo que estamos tratando es de corregir, si se quiere, un vacío que hay en la legislación colombiana con respecto a la marihuana. En Colombia es legal consumir marihuana, es legal portar marihuana y es legal cultivar hasta 20 plantas por persona. Ese es el derecho que tienen los colombianos al autocultivo. Es decir, es una sustancia que es plenamente legal. El problema es que es ilegal venderla. Y por eso los consumidores han tenido que recurrir a redes delictivas para obtener una sustancia que les es legal tener. Por esta razón, nosotros estamos creando un mercado legal del cannabis, habilitando la venta y comercialización del cannabis. Es decir, que a partir de nuestro acto legislativo se pueda vender de manera legal. Eso es de lo que se trata este proyecto. Sí. ¿Y cuáles serían las condiciones para esa venta de la marihuana a partir de la eventual aprobación del proyecto, representante Lozada? Bueno, lo que dice nuestro acto legislativo es que se va a tener que vender a través de un sistema de licencias, de licenciamiento. El Estado será quien determine cuáles son las condiciones a través de las cuales un particular puede obtener una licencia para vender cannabis de uso adulto. Eso será materia de la reglamentación que tendrá que tener el acto legislativo, porque en la Constitución no podemos entrar en ese nivel de detalle. Eso tendrá que ser sujeto de una ley que, reglamente el acto legislativo, pero dejamos bien claro que esto no es que lo vamos a poder vender usted y yo, Ricardo, en cualquier esquina, no. Lo va a tener que hacer a través de un proceso de licenciamiento. Y por supuesto que también el acto legislativo está poniendo, si se quiere, unas talanqueras para proteger a los menores de edad del consumo. Por supuesto que es un proyecto que está destinado únicamente para mayores de edad, pero sin embargo, estamos cuidando a los menores de edad lo más que hemos podido y por eso se prohíbe, si se quiere, la venta, el porte y el consumo de cannabis en los entornos educativos, es decir, en los colegios y en las universidades, y por supuesto que también se restringe en las áreas comunes de la propiedad horizontal. Pero además de eso, el acto legislativo obliga al Estado colombiano a que no solamente tengamos un enfoque de salud pública en esta materia, sino que también ayude a aquellos consumidores que son problemáticos, que no representan más del 8% de aquellas personas que consumen cannabis hoy en nuestro país. Sí, doctor Lozada, ¿es solo el cannabis como tal o también los derivados como pasa en los Estados Unidos, que usted entra a unas tiendas y hay las galletas, los brownies, las gomas, etcétera, etcétera? Bueno, por supuesto que al regular el mercado de cannabis se va a poder establecer qué tipo de productos canábicos se podrán poner en el mercado. Eso será también, si se quiere, sujeto de la regulación. Pero en realidad lo que se está regulando aquí en definitiva es la venta del THC, que es, digamos, la sustancia activa que produce el efecto en el cannabis. Y por supuesto que ese THC se podrá vender, si se quiere, en múltiples presentaciones, como sucede en Estados Unidos y en otras partes que ya han regulado. Doctor Lozada, pero para volver al tema de la propiedad horizontal, ¿cuáles serían los límites según lo planteado por esta iniciativa? ¿Dónde se podría vender? Porque la preocupación alrededor también de la discusión, doctor Lozada, es que me la pongan abajo del edificio, al lado de mi casa. ¿Cuáles serán los límites? Bueno, eso ya tendrá que establecerlo los propios alcaldes a través de sus planes de ordenamiento territorial. De hecho, la Corte Constitucional hace apenas 3 semanas
profirió una sentencia en la que le dice a los alcaldes de Colombia que son ellos quienes deben establecer los perímetros en los que se puede o no se podrá consumir sustancias psicoactivas en el espacio público. Es decir, esa es una tarea que le corresponderá, por supuesto, a los alcaldes. Lo que sí queda claro en el acto legislativo es que en los perímetros educativos no se podrán establecer puntos de venta o de comercialización, ni tampoco podrán los ciudadanos portarla y consumirla. Tengo varias preguntas de oyentes, doctor Losada, quisiera que usted nos ayudara a responderlas. Nos pregunta un oyente, ¿cuál va a ser el componente educativo en los colegios sobre los riesgos adictivos de la marihuana? Bueno, fundamental, en el acto legislativo que estamos presentando, que ojalá se apruebe hoy, por Dios, Ricardo, está clarísimo el deber del Estado de promover campañas de educación y de prevención del consumo de esta sustancia. Este no es un proyecto apologético, este no es un proyecto que desconoce los efectos nocivos que puede tener la marihuana en las personas y que muy por el contrario, es un proyecto que creemos es una mejor estrategia que lo que hemos tenido ahora con el prohibicionismo, justamente para llevarle la mejor información a los menores de edad, a los jóvenes, a los ciudadanos en general, justamente para que entiendan cuáles son los riesgos y que dentro del fuero interno de un adulto cada cual tome las decisiones que le corresponde. Por supuesto que lo que ha demostrado, si se quiere, los más recientes estudios en los estados de Estados Unidos donde ya se regularizó, es que precisamente en un enfoque no punitivo, no estigmatizante como el que ha planteado hasta ahora el prohibicionismo, sino en un enfoque de salud pública y de prevención, en el 75% de los Estados Unidos, donde se ha regulado la marihuana, no solamente no creció el consumo entre menores de edad, sino que en el 75% se redujo. ¿Por qué razón? Porque en un mercado regulado es mucho más efectivo y eficaz hacer pedagogía, hacer educación sobre las sustancias y, por supuesto, tener una política seria de prevención del consumo. Sí, doctor Losada, eso me permite formularle otra pregunta de oyentes sobre lo que hoy está pasando con sustancias que están prohibidas para menores de edad, pero que se venden, lamentablemente, en muchas tiendas de barrio, en la tienda de la esquina. Le hablo, por ejemplo, del licor y le hablo de los vapeadores, que están regulados, que se venden a mayores de edad, pero que están prohibidos para menores de edad. A pesar de esa prohibición, hoy los menores de edad con relativa facilidad pueden acceder a comprarse una botella de aguardiente o a comprarse un vapeador y no tienen rollo. Esta posibilidad de comercializar la marihuana en sitios establecidos, en sitios abiertos, no al escondido, no abre la puerta para que sea mucho más fácil que esos niños que tienen la curiosidad vayan y compren marihuana en la tienda de la esquina. Yo creo que es al contrario, Ricardo. Yo creo que hoy quien va a conseguir marihuana la consigue en las esquinas de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Bucaramanga, en cualquier sitio de manera muy fácil, porque está plagado de microtráfico por doquier nuestras ciudades, justamente por la ilegalidad, porque quien ha puesto hoy las reglas del mercado de la marihuana, que es un mercado que existe, que es innegable, que según la encuesta de drogas tiene a 1.400.000 colombianos que han declarado ante la encuesta consumir marihuana de algún tipo de manera, ocasional, regular o lo que sea, pero son 1.400.000 colombianos. Es un mercado que cuesta, según ese propio estudio, casi 4 billones de pesos al año, que hoy están en manos de las mafias, que están en manos de traquetos, de jíbaros, de narcotraficantes, que son quienes han puesto las reglas de este mercado y que, por supuesto, por causa de la ilegalidad, lo pueden vender en cualquier espacio. Yo creo que dentro de la regulación es mucho más fácil poder ordenar este asunto, poder establecer lugares donde se puede y no se puede. Y por supuesto que siempre puede haber un componente de ilegalidad. Eso puede suceder con cualquier sustancia regulada. Fíjese usted que usted menciona el alcohol, que es 3.5 veces más nocivo que la marihuana, y sin embargo es más fácil controlar la venta de alcohol en un mercado regulado. Eso es debatible, doctor Losada, ¿no? Eso de que el alcohol es más nocivo que la marihuana, así como hay estudios que lo dicen, hay otros que lo controvierten. La marihuana tiene unos efectos neurológicos, si se consume de manera permanente, que son severos.
y usted lo sabe, pues, y genera adicciones, claro, y son severas. Es que hay un problema acá, doctor Lozada, y es que quienes defienden, claro, pero quienes defienden la regularización van a un punto que es tal vez el riesgo de toda la discusión, doctor Lozada, y es que llevan básicamente a quienes los escuchan, o los ven, o los leen, a pensar que el consumo de marihuana es inocuo, y no es inocuo. No. Y así como hay estudios que dicen que es más grave consumir alcohol. Claro, pero es que relativizar o disminuir la gravedad del consumo de marihuana diciendo que es más grave consumir alcohol es básicamente, ¿no le parece abrir la puerta para que los niños digan, no, mi papá toma trago, entonces si tomar trago es más grave, ¿por qué no voy a consumir marihuana en la esquina si es menos grave? Eso no es relativizar y llevar el debate a que los niños Ricardo, crean que consumir marihuana no es grave. Pues yo no conozco, después de 4 años de estar en este debate, Ricardo, no conozco el primer estudio que no demuestre que el consumo de alcohol es más dañino para el cuerpo humano y más dañino para el entorno social de la persona que lo consume que el de marihuana. No conozco el primer estudio que diga lo contrario. Yo no conozco ninguno que diga que consumir marihuana es positivo o que no tiene ningún problema. Que es que nadie ha dicho que sea positivo, pero si en el mercado solo se permitieran sustancias positivas que no generaran daño, entonces aquí estaríamos hablando de la prohibición del tabaco, que mata a 8 millones de consumidores al año, que es una de las peores cargas que tiene el sistema de salud de todos los países del mundo. Pero es que, doctor Lozada, al final la marihuana no termina siendo, doctor Lozada. Estaríamos hablando de la prohibición del alcohol, que creo que es una discusión absolutamente superada después de los años 20. De acuerdo. Entonces justamente por eso hoy no podemos plantear las prohibiciones de toda sustancia que haga daño, porque la gente de todas maneras las está consumiendo, Ricardo. No sé si el argumento... Lo que hay que decir es que hay una enorme hipocresía. No sé si el argumento sea ese. A eso voy, doctor Lozada, a decirles, porque es que ustedes le hablan no solamente al adulto, sino sobre todo a los jóvenes y a los niños. Cuando ustedes llegan con el mensaje diciendo que es menos grave tomar trago que fumar marihuana, no están llevando el argumento reiterada. Sí. Y por ejemplo, cuando otros congresistas, Ricardo, han hecho apología de la sustancia, el primero que ha salido a criticarlos he sido yo. Sí. El primero que ha salido a criticar a quienes han hecho apología de la sustancia soy yo, Ricardo, porque la sustancia tiene unos efectos nocivos sobre la salud. ¿Quién puede negar eso? Por supuesto que no se trata de hacer apología. De lo que se trata es de dejar de lado un cierto grado de hipocresía que existe con esta sustancia cuando en nuestro mercado hay unas que están reguladas y que generan los mismos daños o en muchos casos, en el caso del alcohol y el tabaco, peores daños, tanto para quien lo consume como para su entorno social, que el propio cannabis. Entonces ahí hay que decir las cosas como son, porque si no lo que estaríamos es casi que al revés, haciendo apología del alcohol. Usted conoce muchísimos casos, Ricardo, de gente que le da trago a los menores de edad, pero parece que nadie quisiera hablar de este tema. Usted puede calcar el mapa de violencia intrafamiliar en Colombia con el mapa de consumo de alcohol. Sin embargo, nadie dice una palabra sobre esto. Congresistas que fueron capaces de decir que el alcohol es un elemento hasta nutritivo, dijo un representante del Partido Conservador de apellido López, cuyo papá es el principal distribuidor de alcohol del departamento de Antioquia. Y sin embargo se opone a la regulación de la marihuana. Eso es pues incoherente, eso no tiene hoy ninguna coherencia, después de ver además los datos. Es que yo presenté el estudio que mide los impactos de diferentes sustancias sobre los individuos y sobre su entorno social, que publicó The Lancet, en el que muestra claramente que en una escala de 0 a 100 el alcohol marca 72 puntos, mientras la marihuana marca 20 puntos.
Eso es Doctor Lozada, pero bueno, volviendo al punto en cuestión, se supone que la gran importancia de un mercado regulado es que permite hacer controles de calidad. Aquí, ¿quién haría esos controles? ¿Sería el ICONTEC? ¿Esto pasaría tal vez bajo supervisión del INVIMA? ¿Quién estaría a cargo de mirar que los insumos que se utilizan para la producción de la marihuana de aquí en adelante en el país, y si llega a pasar, por supuesto, este proyecto de ley, pues son insumos vigilados, regulados, que no tienen químicos, que no están alterados? ¿Quién haría los controles de calidad, doctor Lozada? Sí, qué pena, ¿quién me pregunta que no reconocí la voz? Paolo Ochoa. Paola, muchas gracias por esa pregunta, porque yo creo que es fundamental. Y es lo siguiente, por supuesto, en un mercado ilegal es imposible darle a los consumidores una sustancia que tenga los menores riesgos y que genere los menores daños. Y por eso en el mercado regulado también estamos cuidando de mejor manera a esos consumidores que ya están consumiendo de todas maneras. Yo creo que en Colombia debería haber una entidad que se encargara exclusivamente de este tema. Por eso nosotros hemos propuesto, y creo que hay algún eco en el Congreso de la República, para crear, como lo han creado los diversos estados que han regulado en Estados Unidos, una agencia que esté encargada de todos los temas de cannabis. Porque yo creo que llevar esto al INVIMA puede traer las complicaciones que hemos visto que tiene el INVIMA, las dificultades, las lentitudes, pero además de eso, problemas a veces para todos los empresarios en términos de poder sacar licencias y demás. Yo creo que Colombia debería tener una agencia encargada de esa materia de manera exclusiva, que podría estar adscrita, por ejemplo, al Ministerio de Justicia, quien hoy tiene, si se quiere, los temas de licenciamiento del cannabis medicinal. Sí. Doctor Lozada, ¿qué estudios han hecho ustedes, y usted que conoce bastante bien el tema, sobre generación de empleo por un lado y por el otro lado impuestos para el Estado? Bueno, en ese tema es importantísimo ver las cifras que nos han dado, digamos, los gremios que hoy están dentro del mercado del cannabis medicinal, como por ejemplo Socolcana. Ellos dicen que hoy un cultivo de cannabis está generando 17.5 empleos por hectárea. Ese es un número enorme, es casi igual que la generación de empleo del sector floricultor, que es el principal generador de empleo por hectárea en Colombia. Otros cultivos muy rentables, como por ejemplo el cultivo de palma africana, generan entre 8 y 10 empleos por hectárea. Es decir, aquí hay una posibilidad económica de generación de empleo para el sector rural en Colombia muy importante, muy importante. Y por otra parte, estados como el estado de Colorado, entre el año 2015 y el año 2017, generaron $231 millones en impuestos canábicos que terminaron dirigidos de manera directa a salud y educación. Es lo que propone nuestro proyecto de acto legislativo, que los impuestos canábicos tengan que ser dirigidos de manera directa a programas de educación y a programas de prevención en salud que tienen que ver con esta materia. Por supuesto que al principio, digamos, los impuestos del cannabis van a tener que tener una progresividad. ¿Por qué razón? Porque si ponemos demasiados impuestos al principio, pues va a ser muy difícil combatir el mercado ilegal. La gente va a seguir recurriendo a mercados ilegales porque le va a costar más de manera legal. Por eso tienen que ser impuestos pequeños al principio, que en la medida en que avance, si se quiere, la formalización del sector que ha estado en la ilegalidad, y por supuesto que podamos ir cerrándole el paso a las bandas delictivas, entonces en ese momento tal vez podemos empezar a pensar en mayores impuestos y de esa manera recaudos que pueden ser realmente muy importantes para el fisco de nuestra nación. 7:13 minutos. Una pregunta final, doctor Lozada. Hoy cuentan con las mayorías para sacar adelante el proyecto. ¿Usted cree, es confiado, está optimista frente a la posibilidad de que salga adelante hoy, en la última posibilidad que tiene? Pues yo ayer conté los votos, Ricardo, y a las 10:20 de la noche teníamos 54 votos, que son los votos requeridos, porque a esa hora llegó el último senador que no había asistido a la sesión, llegó a las 10 de la noche. Y ahí en ese momento teníamos los votos. Por eso yo no entendí muy bien lo que sucedió después en la sesión, porque yo contaba y veía los votos estaban. Entonces yo espero que hoy
tengamos la posibilidad de tener esos 54 votos. No va a ser fácil, esto nunca ha sido fácil. Yo siempre supe que el último debate, y lo dije públicamente, iba a ser el debate más difícil de todos. En fin, yo ya entregué de mí todo lo que pude, Ricardo. Yo llevo en esta lucha 4 años, lo traje hasta 8º debate. Las mayorías en el Senado de la República son dificilísimas de conseguir, sobre todo cuando se necesita una mayoría calificada. Pero yo esperaría darle una buena noticia hoy al país. Una buena noticia para quienes quieren despenalizar el consumo recreativo de la marihuana. Doctor Losada, muchas gracias y un feliz día. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, a usted. Blue, la alternativa.